Hola, ¿qué tal amigas, amigos? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. En esta ocasión quiero compartirles un video que grabé el pasado 17 de octubre en la Capilla Alfonsina. Se trata de una charla con el doctor Rafael Tovar y de Teresa, el actual titular de Conaculta. En esta charla, el doctor comparte su visión sobre la literatura. También hace un pequeño recorrido por su obra y menciona algunos de los títulos que más le agradan, así como algunos títulos que influenciaron su manera de escribir. Sin más preámbulo, vamos a ver este video. Espero que lo disfruten tanto como yo pude haber disfrutado estar ahí presente y también grabarlo, así como ahora compartirlo. Muchas gracias y hasta luego. Muy buenas noches. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Capilla Alfonsina agradecen su presencia este miércoles 17 de octubre para una charla más del ciclo Guías Literarias. Nos acompaña en esta ocasión el doctor Rafael Tovar y de Teresa y, como siempre, Alejandro Sandoval. Para dar una bienvenida, la directora de la capilla, Alicia Reyes. Bueno, pues queridos amigos todos, bienvenido Rafael, es un honor tenerte por aquí. Y a mi Alejandro Sandoval lo mismo, todo el cariño y la sonrisa del abuelo está con ustedes. Y gracias a todo el público. Buenas noches a todos. Rafael, gracias por estar aquí. No hace falta una presentación. Rafael Tovar, director cultural de larga data, lo conocemos, diplomático, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y escritor. Esta es la faceta sobre la cual hablaremos esta noche, sobre Rafael Tovar, escritor. Cuéntanos, ¿cómo te acercaste a la literatura? Primero, antes que otra cosa, les quiero agradecer mucho la invitación, Alejandro, Alicia, Stasia, a todos para poder platicar un rato aquí en este evocador lugar de una de las figuras de una de las grandes inteligencias que ha dado nuestro país, que es Alfonso Reyes. Quisiera hacer unos dos comentarios. Ahorita que estaban haciendo la presentación, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Instituto Nacional de Bellas Artes. ¿Cuántas veces he oído esa frase? Y siempre era para indicar que me tocaba a mí inaugurar una exposición, etcétera, etcétera. Pero ahora ya estoy del otro lado, afortunadamente, en este momento. Y por el otro, ahora que venía yo para acá con un tráfico terrible, que les pido una disculpa a todos por llegar tarde, recordé que ya se hizo casi verdad una película italiana que vi hace como 20 años que se llamaba La Autopista del Sol. Una película espléndida, creo que salía Vittorio Gassman, no sé quién es de estos grandes de la comedia italiana, que todo ocurría durante un embotellamiento en la carretera entre Nápoles y Roma. Entonces surgían ahí, durante las 24 horas del embotellamiento, surgieron romances, divorcios, muertes, todas las cosas que a lo mejor empezaremos a ver en la calle dentro de unos meses o dentro de un poco de tiempo. Recuerdo muy bien que una de las escenas que más me llamó la atención es que al principio una pareja muy sensata, muy civilizada, van juntos y uno se da cuenta por el diálogo que van de mutuo acuerdo a hacer los trámites para el divorcio. Y la última escena es 9 meses después, que durante tantas horas que estuvieron juntos, nació un niño y ya no hubo divorcio. Entonces, a veces esas cosas no las empezaremos a ver en la calle a propósito de nuestro tráfico terrible de la ciudad. Ahora, tú me decías, me preguntabas cómo empecé a escribir a la literatura. Pero mira, Tu lectura de infancia, ¿qué recuerdas? ¿Qué libros recuerdas? ¿Qué autores recuerdas? tuve yo, primero una infancia muy afortunada porque había una muy buena biblioteca en mi casa. Y tenía yo un papá que era muy lector y le encantaba que sus hijos nos acercáramos a la lectura. Recuerdo que en primero o segundo año de primaria
fui con él a la Lagunilla, donde íbamos todos los domingos, que iba a comprar libros, a ver qué encontraba. Una Lagunilla, desde 50 años, ¿no? Pero 58, yo lo tenía 7, 8 años, bastante más bonita y más agradable y más segura que la de ahora. Y había yo obtenido el premio, así le llamaban los maristas con los que estudié, el premio de asiduidad, que significaba que uno llegara temprano, que no faltara a clases, pero más bien se pudiera ver animado que a mi propia irresponsabilidad de mi primera infancia. Y como me dieron esa medalla, me dijo: te voy a regalar unos libros. Y me dio unos tomos maravillosos que se llamaba Clásicos de la Literatura Juvenil e Infantil, que costaron 80 pesos, pero toda una fortuna para esa época. Y tenía en el primer tomo Live and Hope de Walter Scott, traía Los Tres Mosqueteros, traía alguna novela de Salgari, y eso realmente fue mi primer libro propiamente mío y mi primer acercamiento a esa literatura maravillosa que tuvimos acceso. Yo diría, ya fui de las últimas generaciones que se acercaron a esos autores, y todos como producto del romanticismo, pues casi todos escribieron en el siglo XIX. Bueno, no, las últimas obras de Walter Scott del siglo XIX, ¿qué significa la exaltación romántica? Yo creo que para un niño que se acerca por esa vía a la literatura, que la continúa en su adolescencia, en su primera juventud, y una concretamente, luego ya cuando entras a Balzac, cuando entras a Los Miserables, esa exaltación romántica te hace despertar en ti algunas de las primeras grandes emociones, o lo que puede significar el libro, que luego ya constatarás si la vida te da la oportunidad de actuar en ella así, como es la valentía, la curiosidad, la lealtad, la amistad, todos esos valores maravillosos que me acuerdo que en esas primeras novelas esa es, digamos, tu iniciación como lector. no, y hay otra importantísima, son los cómics, ¿no? Los cómics que en esa época tenían una parte muy útil para una primera formación cultural. No eran nada más las historias de Mimi Pingüí, que por supuesto me encantaba, o las de Archie, que salían los viernes, o la pequeña Blue salían los martes, me acuerdo de cada día, todos los salían porque todos compraban. Pero no, había una colección que se llamaba Vidas Ilustres, que eran las vidas de todos los personajes de la historia, las vidas ejemplares, las vidas de los santos, también con los religiosos, en esa época les daba yo una cierta valía a esas vidas ejemplares. Las joyas de la mitología, que era la aproximación a la mitología griega, latina, a la clásica, a la también mesoamericana. Estaban epopeyas de la vida real, recuerdo el hundimiento del Titanic, el terremoto de San Francisco de 1906, en fin, una serie de cómics que yo creo que ya no se hacen y que realmente eran muy alentadores a la lectura. Estoy hablando de un niño de 5 o 6 años que los leía entre los 5 y los 9, y que luego me los empastó mi papá por los temas, y los tuve yo entre mis libros más preciados durante muchos años, pero que, como es la historia de las bibliotecas personales, acompañan en los avatares existenciales y desaparecen. Esa es de las cosas que más me gusta. Oye, ¿y cómo comenzaste a escribir? No cómo te asumiste, ¿por qué o cómo comenzaste a redactar? ¿Cómo le dices? Mira, un día alguien que quería yo mucho me dijo: a ti te gusta mucho platicar, dice, te gusta platicar en forma de historias, ¿por qué esto no lo trasladas a la escritura? Un día estaba yo en París, estaba yo trabajando en la embajada, estaba yo solo en un parque. En ese momento me dieron ganas de hacer, de conseguir un cuaderno, y solté, y empecé a soltar y soltar y soltar, y me empezaron a venir grandes recuerdos
cuando los leí todos dije, pues aquí me podría salir a lo mejor una modesta novela. Pero esto fue hace, no sé, 1985. Y posteriormente ya a partir de ellos fui enlazando un poco más recuerdos, historias, ficción en mi cabeza. Y de ahí dije, pues un día me voy a lanzar a escribir. Pero, ¿qué sucede? Que en el 91, el director de Limba acaba de regresar de París y pues no es el momento de publicar. Siguiente capítulo, me voy a poner junta 8 años y medio y pues menos aún voy a poder publicar. ¿Y cuál era mi razonamiento? Si quieres, muy pragmático. Dije, si la novela está bien, van a decir que no trabajo. Y si la novela está mal, van a decir que hago aceptado el problema. Entonces, de plano, lo dejé el proyecto dormido. Aparte no tenía yo mucho tiempo, pero en mi cabeza sí seguía yo acumulando más que historias, ganas de la necesidad, casi la pulsión de poderlas expresar en la hoja. Y luego salgo a Italia, vivo ya 6 años como embajador, y ahí sí dije, ahora sí que hago mi novela. Pero me vuelve a caer otra historia, que es la del Bicentenario, que afortunadamente duré 1 año y 1 día. Y a unos gentes que conocí ahí en Alfaguara, les había platicado que estaba escribiendo, y dijeron, a ver si me lo han escrito, con todo el pudor, se los enseñé, y dijeron, vamos a publicarlo. Yo un momento dije, pues ni soy funcionario, ni a nadie le va a importar que publique, y voy a ser objeto de mucho menos escrutinio si el texto vale o no vale, y algún día lo tengo que hacer en mi vida, y probablemente este es. Ese es como publiqué mi primera obra. Pero tú no, digamos, en tus adolescencias, en tus juventudes, no escribías. Porque acá muchos escritores que empiezan a escribir unas cosas adolescentes, en las juventudes. Claro, hay gente que publica muy pronto y hay gente que tarda en publicar muchos años, pero escribe desde el comienzo en general. Tenía yo cuadernos de apuntes que eran como pequeñas historias, como pequeños párrafos, casi de historias con principio y fin. Todo se fue quedando ahí, pero realmente nunca las pensé publicar, ni mucho menos desarrollar. Y de alguna manera pues la vida me fue llevando por otros caminos que me impidió en ese momento escribir. Estoy seguro que hubiera sido para mí altamente satisfactorio, hubiera sido algo maravilloso que me hubiera decidido a publicar algo a los 20 y tantos años, pero por mi vida hubiera tomado otro camino. Oye, y actualmente, ¿por qué escribes? Como siempre lo he hecho, por absoluta necesidad interior. No escribo para justificarme, no escribo para desahogarme, no escribo para publicitarme, no escribo para que me lean, ni para que yo mismo me lea. Simplemente tengo la necesidad. Y así he seguido, y casi te diría, a partir de que publiqué, ya no ha habido un día en el que no escriba por lo menos un párrafo. Oye, ¿y tú escribes para alguien? Digo, Borges dice que escribe para otras personas, alguien que dice que no escribe para nadie, alguien dice que para quien lo lea. Mira, ni siquiera escribo para mí mismo. Escribo por la necesidad. Y ahí voy armando simplemente los párrafos, algunas veces los voy ligando con uno con otro, se me van volviendo pequeñas historias, y así tengo como 3 proyectos de novela. Los esperamos, ¿eh? Escribir para ti es una afición, una profesión, un acto de fe. ¿Qué es para ti escribir? Es el gusto más profundo. Mira, una afición, creo que sería un poco frívolo decirlo, porque arriesgarte a publicar con tu nombre, etcétera, etcétera, pues no es una cosa tan sencilla. Hacerlo por iniciar una carrera profesional en este momento, pues yo creo que ya es un poco absurdo. No te voy a pagar, hacerlo por exhibición de decir, miren, pues ahora tengo otra vertiente, tampoco me interesa mayormente. De tal manera, te reitero, escribo para mí, exclusivamente porque tengo ganas de hacerlo
Y he de decirte que en muchos momentos lo que más me ha inhibido es precisamente haber tenido la oportunidad y el privilegio de leer mucha literatura. Porque en ese momento, pues sí te inhibes y dices, con todo lo que se ha escrito, yo que me atrevo a publicar una página más cuando hay tantas cosas pendientes de leer y con que los lectores potenciales que yo vaya a tener hagan el mismo razonamiento que yo, con todo lo que les falta, van a decir, ¿para qué cae el libro de esta persona en mis manos? Oye, ¿y cómo relacionas tú la escritura con la lectura? Yo creo que son dos cosas muy distintas. Sin embargo, yo creo que es muy difícil que alguien escriba sin tener el placer, y yo diría incluso la pasión por la lectura. Es más difícil eso que al revés. Hay mucha gente que lee y que no escribe. Afortunadamente así es, no habría editoriales, no habría escritores, no habría librerías, pero cualquier gente que se atreva a leer, creo que sí tiene que tener el mínimo pudor de escribir, que se atreva a escribir, tiene que tener el mínimo pudor de haber leído al menos un cierto canon literario básico, vamos, o sea, a mí luego me llama la atención que uno platica con escritores jóvenes y ciertos autores no les dicen mayor cosa. No te estoy diciendo que tengas tú que haber leído esta biblioteca completa, pero que no hayas tenido la necesidad de conocer ciertos contextos, cómo se expresan literariamente, ciertas plumas en ciertas lenguas, en ciertas regiones, cómo se expresan literariamente, pues digo, a menos que seas un genio y que te dicte una voz divina el texto, yo creo que si no incursiones en la lectura, más lo vas a lograr. No hay otra cosa. Yo creo que, obviamente, a escribir se aprende escribiendo, pero también leyendo. Punto. O sea, a mí me costaría mucho trabajo que alguien en esta época escribiera una novela y que no hubiera leído 3 o 4 obras fundamentales de lectura del siglo XX. ¿Cómo es posible un día empecé a practicar algo de Thomas Mann, el libro de la montaña mágica? No, es que creo que sí la leí. ¿Cómo que creo que sí la leí? Pero es que no me acuerdo. ¿Cuál es el tema? No, pues yo dije, en este momento alguien que piensa que Thomas Mann, lo importante es la anécdota y el tema y la trama, en lugar de la densidad psicológica de los personajes, la comprensión histórica del momento en que Hans Castor termina la novela y se va a la guerra. Dije, pues el resultado no es que tenga un genio oculto y que nos dé la sorpresa con una gran obra. Entonces, yo sí creo que leer es fundamental para estudios. Hablaste tú de un canon literario básico, ¿no? Para ti, ¿cuáles serían los autores estos? Para ti, ¿cuáles son los autores clásicos que te han... que sería tu canon básico? Aparte de Thomas Mann, que mencionaste. Claro, mira, yo te podría decir, yo creo que cada quien tenemos un canon distinto, absolutamente, pero yo creo que sí hay ciertas referencias comunes. Vamos, me cuesta mucho trabajo pensar en que a alguien le guste la ficción si no ha leído las 2 obras fundamentales de la literatura clásica, que son la Odisea y la Ilíada. Si no empezamos por ahí, pues digo, está complicado el asunto. Si no ha leído la Divina Comedia, no esté haciendo yo un repaso como de programa de estudio del tercero de prepa, con todas las obras que hay que leer, pero Odisea, la Ilíada, ¿cómo vas a hablar del amor si no has leído la Divina Comedia? Vamos, o sea, en una exaltación del amor que pasa por todos los escenarios del amor divino, el amor carnal, el amor filial, el amor fraterno, que están ahí en todos los círculos que recorre Dante, y cómo lo conduce Alinubo en el Virgilio, y luego cómo ese guía se plasma, queda su reminiscencia en una obra
escrita 1200 años después, como es la Divina Comedia, pues creo que es alguien que no va a entender qué es el amor expresado en la palabra, en la palabra escrita. Pero no digamos en el siglo XVI, Quijote, ni siquiera se me brinco del XVI al XIX, para ya no entrar si quieres, en demasiada erudición literaria, pero no leer ciertos clásicos franceses, Stendhal, El Rojo y Negro y La Cartuja de Parma, no haber leído de literatura italiana del XIX, Los novios de Manzoni, no entrarle a Dickens, la literatura inglesa, o al prodigio que es la literatura rusa, con los nombres que para qué los reitero en este momento, en el siglo XX, que ya mejor, vamos, no va a ser un discurso de nombres. Pero bueno, ahora, tú me dices, ¿cuáles son? Para mí, yo te diría, sí tengo claro cuáles han sido algunas de las novelas que más han impactado mi vida de lector, e incluso más allá de mi vida de lector, de mi propia vida y de mi propia percepción del mundo. Yo te diría, ciertos pasajes de la Odisea se han quedado en mí para siempre, igual que ciertos pasajes de la Divina Comedia. Pero entrando ya a lo que es siglo, digamos, literatura más contemporánea, en primer lugar, Guerra y Paz. Guerra y Paz, la he leído, la releído, la traigo en mi memoria, y digo que suene exagerado cursi decirlo, cada vez que la vuelvo a ojear, que leo un párrafo, me emociono, vamos, o sea, esos personajes maravillosos como Natasha, como Andrei Bolkonsky, como Pedro Besukhov, el modo en que vive un ser humano y la condición se expresa en un momento de paz que está a punto de romper un equilibrio social histórico, como cuando viene la invasión napoleónica, y cómo sobreviven esas almas después de la guerra, concretamente de la invasión de 1812, es para mí una referencia permanente, La Guerra y la Paz. Otra novela es La Bella del Señor, de Albert Poe. Bella del Señor es, yo creo que, la novela amorosa del siglo XX por excelencia. Albert Poe es un escritor suizo, nacido en Ginebra, vivió toda su vida en Ginebra, pero sin embargo escribe en francés y está tan asimilado a la literatura francesa que está en la Pléiade, que es el canon de los franceses, que para haber incluido a un suizo, pues estamos hablando de que es gran literatura. Es una novela en la que, a través de dos personajes inolvidables, Solal y Orián, se transitan todos los modos de amar, desde el amor pasión hasta el amor celos, hasta el amor recuperación. Bueno, es una novela absolutamente extraordinaria que tiene la cualidad de lo que llaman el flujo de conciencia, ¿no? De monólogos interiores largos, eternos, que nos recuerdan el personaje cuando ella, Ariane, espera al hombre que es Solal, que se está preparando para él, para esa noche. Está ella en una bañera, se está cepillando, se está pintando, se está perfumando. Digo, pero son 100 páginas, pero son 100 páginas que no quieres que terminen en ningún momento. Segundo, la tercera novela, que para mí es uno de mis libros favoritos, que también la leo y la releo, El Gato Pardo. El Gato Pardo de Lampedusa, primero porque la historia es absolutamente fascinante, la del libro y la del escritor. La del escritor porque es Lampedusa, un escritor cuya primera obra es El Gato Pardo. Un escritor, un príncipe italiano que vive en Palermo, que iba a los cafés donde escribía. Es la historia en muy buena parte de su familia, pero también es la historia de Italia, de la reunificación italiana, en la que termina el feudalismo en Sicilia y en cómo el nuevo orden, que es la unificación de Italia con la monarquía de Torino, de los Saboya, cambia el orden de las cosas, y donde surge la famosísima frase
para que todo siga igual, todo tiene que cambiar. Que es una historia de amor, es una lección de historia política. La novela es un libro absolutamente maravilloso. Yo creo que es como el paradigma de la novela de lo que es un cambio de signo histórico, la comprensión de cómo las circunstancias cambian y afectan a los seres humanos. De pasar de un orden, digamos, feudal, con la monarquía borbónica, cómo cambia a un país unificado que empieza ya su proceso de primera modernización. Una tercera novela que para mí es absolutamente fundamental es Proust, los 7 libros en busca del tiempo perdido. Bueno, hay todas las innovaciones literarias que tiene, desde igual el flujo de conciencia, la memoria involuntaria, tantos pasajes que ocurren ahí, que yo creo que en el fondo Proust no es más que el ensayista de la literatura francesa, que pudo haber sido en el siglo XVI, Montaigne, o en el XVII, por ejemplo, muchos de los textos de Descartes, y él los lleva ya a literatura y los plasma en las vidas, sus grandes personajes, como es el propio Marcel, Charlus, la duquesa de Guermantes, Robert de Montesquieu, Odette, Charles, en fin, una novela que son 7 tomos, y en una, por cierto, muy buena traducción de Pedro Salinas, que yo la leí en español. Yo viví en Francia, por lo cual no tendría yo disculpa de no leer francés, 25 años, pero es muy difícil leer francés, porque son los párrafos de este tamaño en el que el adjetivo en medio del tercer renglón se te va y ya no entendiste absolutamente nada. Entonces, lo he leído ayudándome con unos y otros. En otro terreno, durante una época me dio mucho por la novela histórica, pero tengo otra valoración en este momento. No es que la vea yo menos, pero no la consideraría yo entre las cosas que más me han impactado. Pero sí hay un libro que no es propiamente novela histórica, pero es extraordinario, son las memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, que es las memorias apócrifas del emperador Adriano, donde se mezclan los grandes temas, pero sobre todo los temas muy vinculados a ese momento de Roma, a través de la política, a través del amor de él, el amor más intenso por Antínoo. En fin, creo que esta es una novela única, en la que, por cierto, hay una traducción en español fantástica, que es de Julio Cortázar, y es en la que yo creo que todos nosotros la hemos podido leer. Yo te diría, son estos 5 libros, algunos de los que más me han impactado, y en los últimos años, 2 libros. Yo te diría, hace 15 años, no más, y hace 25, Las noticias del imperio de Fernando del Paso, para mí, la novela mexicana. Punto, se acabó. En mi juicio, tal vez porque cuando Fernando lo estaba escribiendo coincidimos en la embajada de Francia, entonces fui muy cercano a toda la creación. Cuando Fernando termina, sube a mi oficina y dice: Rafa, te quiero leer algo. Dije: le digo que estás terminando uno de los últimos, el último monólogo de Carlota. Yo soy María Carlota Amalia, Correra de la Nada, emperatriz de la espuma, quien toma el vuelo porque Charlus de Berlín, uno de los grandes textos mexicanos, y que ahora cumple precisamente 25 años esa novela. Esa me marcó definitivamente, y la última que realmente me ha impactado, la leí hace 4 años, que es Vida y Destino, de Vasily Grossman. Es, yo creo que, la gran novela rusa del siglo XX, un poco en la corriente, en la tradición de Guerra y Paz, pero esta ocurre durante el sitio de Stalingrado, en la que, por un lado, los habitantes, estos personajes que viven la guerra, por un lado todavía están marcados por la represión stalinista, y por el otro lado, con los nazis, con los alemanes en las puertas
de la ciudad, y en las que se defienden sabiendo que si gana Rusia, que si gana la Unión Soviética, regresan al stalinismo con todas las consecuencias que para ellos significa. Esta es yo creo que es la última gran novela que me ha caído en las manos. Yo esta la recomiendo amplísimamente. ¿Cómo se llama? Vida y Destino. Es una traducción buenísima que está en Galaxia, si no mal recuerdo. Es un libro, hicieron una edición más económica en Lumen. En esta Vida y Destino tuvo muchas historias en torno a su sobrevivencia. Grossman, quien fue corresponsal de guerra por el periódico stalinista que se llamaba La Estrella, ¿cómo se llama? Era la revista, ¿no? Estrella Roja. Él llegaba y era el gran cronista de las batallas, y la gente que mandaba el aparato stalinista a recoger los testimonios de los soldados, de todos los participantes, y incluso tiene unos maravillosos, porque es uno de los 2 o 3 primeros que llegan a Treblinka y a Auschwitz, ya liberados de estos campos de concentración. Entonces, todo este material él lo toma para la novela. Entonces, una novela de una intensidad enorme. Él obviamente no lo deja publicarlo en la Unión Soviética, saca el manuscrito, el manuscrito nunca puede salir, sale un microfilm, y el microfilm al llegar a Roma se pierde, y con él se hubiera perdido una de las grandes obras de la literatura. Afortunadamente alguien guardó una copia y se publicó hasta hace 5 años. Es de ese tamaño la novela. En España, cuando se publica, vende 250,000 ejemplares. O sea, el impacto que tiene en el público español no se diga en las otras literaturas alemanas, francesas, etc. Es un libro que se vendió muchísimo. Es un libro, si no me acuerdo mal, de 1111 páginas. Pero es un libro que también yo recomiendo y que para mí queda entre mis grandes recuerdos literarios. Muy bien, les recuerdo que esta es una plática de amigos con literatura, la obra del escritor Rafael Tomás. Si quiere comentar algo, preguntar algo, pues nos una señita y con gusto le damos la palabra. Oye, Rafael, ¿y tú cómo escribes? ¿Tienes algún método? Ya ves que es famoso el esquema de García Márquez en la novela. Hay gente que traza la ruta general de la novela, otra gente que se la hace, que viene más así, a ver qué sale. Mira, yo tengo 2 referencias. Una me la enseñó Sergio Bertor. Me enseñó a hacer las escaletas. Y en una hoja, de alguna manera, sintetizar, ir armando la historia, irla siguiendo hasta con ciertos diagramas, etcétera, etcétera. Esa es una forma. Alguien mucho más sofisticado, por ejemplo, Jorge Volpi, me dice que cada uno de los personajes él escribe como si fuera un diccionario biográfico, cada uno de ellos, fecha de nacimiento, dónde nacieron, dónde estudiaron, todo esto. Es decir, yo creo que no existen fórmulas, pero yo te diría lo que sí, mi modesta experiencia, reitero, no como escritor, como autor, dejémoslo del autor, tengo. Tú estás escribiendo cuando vas caminando en la calle, tú estás escribiendo cuando subes una escalera, tú estás escribiendo cuando estoy platicando contigo, tú vas escribiendo cuando estás comiendo, entonces estás escribiendo cuando estás durmiendo. Yo creo que eso de que llega la gran inspiración así directa, cuando estás con la pluma o estás frente a la pantalla, yo soy un poco escéptico de ella. Yo creo que en todo momento tú vas escribiendo y lo que haces es llegar a la pantalla redactada. Es muy difícil que tú los problemas, por ejemplo, de un personaje, de una situación que sabes resolver, lo resuelvas cuando estás frente a la pantalla. Algo sucede cuando menos te lo esperan, aparece. Yo me acuerdo que un día Carlos Fuentes me platicaba que muchos de los resoluciones a sus problemas, las soluciones a sus problemas, se despertaba en la mañana después de haber dormido, tuvo un sueño, ¡pum! Y apareció. De tal manera que yo creo que no existen fórmulas. Lo único que sí existe es trabajo y mucho trabajo, y como decía, si no mal
estoy citando mal a don Alfonso Reyes, decía, en el trabajo literario el 90% de asentaderas y 10% de talento. Dos cosas que me surgen ahorita. ¿Tú no crees en la inspiración? A lo mejor en ciertos momentos no estás más inspirado, pero a lo mejor sí estás mejor dispuesto. Y que para ti hay autores que te han dicho en este ciclo que el gran miedo que le tienen no a la hoja en blanco, sino a la pantalla. Sentarse entre la pantalla y no saber por dónde entrarle al texto. ¿Tú tienes este tipo de problemas? Mira, tal vez como yo no soy un autor profesional, soy más inconsciente y no le tengo ningún miedo. Porque cuando tú dices, voy a llegar, es como si tuvieras que resolver un problema. Para mí no, para mí escribir es el placer más absoluto. Entonces, pues nunca me he topado con el problema de estar en blanco, porque a lo mejor en ese momento no tengo paciencia y me levanto y pongo a hacer otra cosa. Pero si fuera yo un escritor profesional, a lo mejor sí tengo que entregar, tengo que dárselo a la editorial, dárselo... Bueno, no, sí me ha pasado, tampoco exagero que no ocurre. Pero yo creo que en ningún momento debes de tener la angustia de la escritura. Recuerdo la historia del jugador de Dostoyevsky. No la escribe porque nunca la escribió. La dictó. Tenía unas deudas espantosas y decide construir una historia que se la dicta a su secretaria, o lo que en ese momento, estoy hablando de la Rusia, 1870, 1880, más cercano podría ser una secretaria, que luego será su esposa, y le dicta en 3 sentadas, será el jugador, y yo creo que es uno de los relatos breves más extraordinarios de la literatura. Debe de haber tenido la angustia que tenía que con eso pagar unas deudas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que si se hubiera puesto a angustiarse, hubiera roto el hilo de una narración perfecta que la debe haber tenido definida desde el primer momento en que dicta las 2 primeras palabras. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? Muy bien, oye, para escribir tienes alguna rutina, hay gente que dice que yo tengo que escribir en las mañanas con café muy negro, otra gente que no escribo por la tarde, tomo un whisky para relajarme, en fin, ¿tienes alguna de estas rutinas, alguna de estos rituales? Mira, yo más bien te diría en qué condiciones no puedo escribir. No puedo escribir si algo más me está distrayendo. Eso sí, eso que estoy escribiendo ya alguien platicando y esto, tiene que ser en absoluta soledad, eso sí, cuando menos. Pongo música. Y ahí un poco me contradigo, porque la música, yo soy un apasionado de la música clásica, creo que nunca debe ser de fondo. O sea, nunca estoy leyendo música. O lees o oyes música. Ahí no hay dos. Sin embargo, para escribir, sí me gusta porque sí me estimula ciertas emociones, crea atmósferas, te ayuda a crear ciertas atmósferas. Me gusta escribir, repito, en soledad, y me da igual escribir en las mañanas que en las noches, sino más bien cuando tengo tiempo. ¿Y es música clásica la que escuchas? Básicamente, ¿qué te gusta? Mira, yo te diría, bueno, tengo mis autores más favoritos, pero casi te diría que soy fanático de lo que estoy escuchando en ese momento. Casi como te diría, ¿qué es lo que más me gusta leer? Lo que estoy leyendo. A pesar de que te dije 5 novelas que me han marcado mucho, y que pues, reconozco que no todas tienen las otras la misma calidad en música, es música clásica básicamente, siglo XVIII, siglo XIX, y en música del siglo XX, aún cuando tengo cierta paciencia para la música muy contemporánea, porque reconocer que me gusta mucho trabajo, me quedo hasta Ricardo Strauss, hasta Shostakovich. Oye, y para escribir, ¿haces algunos apuntes a mano o vas directamente a la computadora? No, yo sí hago apuntes, y ahora con el iPad y el iPhone me sirven enormemente. En el Apps Dictation, en el iPhone, ahí me mando un mail y la idea, como es maravilloso porque se escribe, luego nada más la arrastras y las notas que antes estuvieras tardado, o que las dejas en un papelito, o las dejas en un pantalón, o las mandas a la tintorería, qué sé yo, se perdieron. Pues ahora está todo
todo reflejido. Oye, nos has hablado de tus aficiones por algunos autores de narrativa, ¿y tú lees poesía? Mira, es algo que sí he leído poesía. No, pero la gente que lee preferentemente narrativa. Sí, no la he leído en la cantidad en la cantidad y la calidad tal vez que debería haberlo hecho, pero esa es mi pasión por la narrativa. El tiempo que tengo, pues más bien se lo dedico a ella. Oye, y los personajes y las situaciones que vemos en la novela, una sí es la de Don Rutilio, la otra novela, ¿tienen asideros en la realidad? ¿Que se parecen a situaciones que has visto, que has vivido, que te han contado, o son meramente imaginativas? Pero yo te diría, en mi novela que publiqué, ¿me parece? Es tu memoria, es una historia de lo que fue, de lo que no fue, de lo que pudo ser. De lo que fue, porque nadie se sustrae a lo autobiográfico y más que nada en su primera novela. De lo que no fue, pues ahí está el sentido de la ficción. Y lo que pudo ser es lo que tiene una lógica con las dos anteriores premisas. Entonces, pues sí, hay un cierto asidero de la realidad en tanto te sirva, si no la deseches. Pero yo creo que lo que es importante es lo que puede ser y lo que puede ser creíble en el contexto de tu propia historia, ¿no? Hay cosas que no pueden ser creíbles, que no son lógicas, no son coherentes. En ese sentido, ¿hay alguna novela, hay algún episodio que tú hayas visto, que hayas vivido, que hayas tenido que plasmar? No, sí, yo creo que varios, ¿no? Varios. Lo que pasa, vamos ahí al gran problema de la memoria. ¿Cuál es la dimensión del recuerdo? La memoria de atención. Exactamente. Lo que tú crees que recuerdas, lo que crees que fue, lo que es memoria adquirida porque alguien te lo platicó. ¿Dónde empieza y dónde termina la memoria? Es lo que te acomoda. Y lo aclaras. ¿Alguien quiere comentar algo o decir algo? Oye, ¿consideras que escribir es una forma de conocimiento? Absolutamente. Yo creo que sobre todo de conocimiento de condición humana. Porque yo creo que al estar escribiendo estás profundizando, yo creo que en ciertos aspectos en aspectos del ser. Entonces, si tú estás hablando de un personaje y quieres entender que se muere, híjole, bueno, con lo menos tienes que pensar no solo qué es para ti la muerte o qué es la muerte en abstracto, qué es la muerte para un personaje con esas características. Y en ese momento te das cuenta que no hay nada que sea para todos igual. Oye, y tus problemas con la escritura, tus problemas fundamentales con la escritura, aparte del tiempo, que nos dijiste, ¿cuáles han sido? Mira, creo que en ocasiones estar seguro de que lo que estás escribiendo es algo que va a ser útil al conjunto de una obra. El tener claridad que lo que estás escribiendo sirve, no sirve, no que tenga valor literario, sino que sirve para tu propia narración. Y no es nada más la tranquilidad de que esa mañana sí la aprovechaste porque aparecieron 2 cuartillas, no, sino que eso a lo que le dedicaste ese tiempo es parte de una historia y es parte de la narración en la que estás trabajando. Oye, ¿y cómo te has relacionado con este par de señoras tan complicadas, de pronto, como son la gramática y la sintaxis? Es un lío para muchos. Pues sí, absolutamente. Pero yo creo que en el fondo, si pretendes tener un pensamiento claro, pues lo puedes traducir en expresarlo. O sea, lo puedes traducir y lo puedes expresar claramente. Yo creo que por más reglas de sintaxis y más reglas de gramática, etcétera, que existen, si tú no tienes cierta claridad en tu modo de pensar y de observar la realidad y de interpretarla para ti, por más sintaxis y por más gramática que tengas, estás perdiendo el tiempo. Yo veo que luego hay algunos escritores que están tan absolutamente preocupados por la gramática y la sintaxis que se convierte en lo más importante más que la propia alma del texto. Yo creo que primero hay que
buscar el alma y luego ya ajustarlo a una buena forma de expresión, pues, que es la sintaxis y la gramática. Pero tú no puedes, en algo tan absolutamente espontáneo y natural como es escribir, que es el ser, estar pensando todo el tiempo en el imperativo categórico, que es el deber ser, porque tengo que escribir de este modo. No, en ese momento rompiste toda espontaneidad. Yo ahí sí, por ejemplo, cuando tengo alguna escena o alguna cosa así ya muy hecha en mi cabeza, yo primero la plasmo, ya luego me preocupo de la sintaxis, pero yo algunas veces he visto casi palabra por palabra es lo que corresponde, el verbo. Y entonces no, aquí no puede un conjuntivo porque aquí entonces está rompiendo la estructura gramática. No, yo creo que ahí te pierdes en la forma y vas a tener un texto muy correcto. Pero un texto, además de correcto, tiene que tener algo más, ¿no? Y eso yo creo que pues es lo que Tolstoy o Cohen, cuando escribían, no se preocupaban. Luego ya entraba su profundo talento, entonces sí ya le daban orden a la expresión de sus ideas. Oye, cuando estás escribiendo, tú te retroalimentas de la lectura, porque hay autores que dicen, cuando estoy escribiendo no leo. Me pongo a escribir y no leo que nadie, no miro a otro autor. Y hay gente que dice, yo necesito estar leyendo para estar retroalimentándome. Mira, yo te diría que en el fondo son varias. Yo creo que si tú quieres escribir, puedes estar escribiendo y te puedes estar abstrayendo de tu historia, aunque estés leyendo en ese momento el Levítico o estés leyendo el Nuevo Testamento. O muchos que luego veo que no, es que estoy leyendo, entonces esta lectura complementaria es muy importante. Yo no puedo estar escribiendo esto si no estoy ahorita leyendo a Conrad. Yo creo que son simplemente pretextos para no dedicarle más tiempo y concentración a tu propia escritura. A lo mejor en un caso dado, tú estás escribiendo una historia de amor, bueno, pues sí te va a ayudar hoy, pero a lo mejor también te va a desayudar. Y cuando tu texto, tú sientes que ya lo terminaste, que acabaste con un texto, ¿lo revisas tú mismo o lo das a alguien que te lo revise, que te ayude a corregirlo? ¿O qué proceso hay cuando tú sientes que ya terminaste con un texto? Mira, como soy un inexperimentado autor, tienes la enorme inseguridad de dar tus textos a que los vean 200 personas. Eso fue lo que me pasó en mi primera novela, en los primeros capítulos. Y en un momento que dije, se acabó. El único juez, por así decirlo, y el único responsable soy yo. Si a mí me parece bien, así lo publico. Claro, se lo das a un editor profesional, que es el de la editora, que es el que te va a hacer los mejores comentarios por la experiencia que tiene. Pero si tú se los das a gente que esté casi en las mismas condiciones que tú, te van a dar unas enredadas, porque no es, oye, ¿por qué este se murió? ¿Y por qué este le pasó? No. Y afortunadamente, los grandes escritores tampoco están tan dispuestos a regalar su tiempo para estar leyendo lo de otros. Yo tuve dos amigos extraordinarios, grandes escritores, que al principio de mis textos se los di, tuvieron la paciencia, y ya después de ahí aprendieron a dárselo a nadie, porque digo, les estoy quitando el tiempo de cosas mucho más importantes que son las que ellos van a escribir. Fue el propio Del Paso y Apitol, que lo mencionaba hace un momento. Pero cuando empecé a escribir, por ejemplo, de mi novela, lo primero se lo enseñé a Fernando cuando estábamos allá en París, y Fernando me dijo, le dije, ¿qué te parece este cuento? Y él me dijo, esto no es un cuento, esto es una novela. Bueno, con eso ya tuve más que suficiente. Simplemente lo que me dijo, la historia hay que ampliarla, hay que darle otra estructura. Muy al inicio con Sergio Pitol también. Y a partir de ahí ya he sido muchísimo más pudoroso de no quitarles tiempo y de dárselo a leer al profesional que es el editor. ¿Y tú te autocorriges tú mismo? ¿Tú eres, sí. Hay autores muy accesibles con sus textos que corrigen puntos, comas y...
Sí, claro. Muchísimo. Te obsesiona una coma y te obsesiona dos puntos, y en este momento, ¿por qué lo hice punto y aparte y no lo hice punto y seguido? Oye, y en México ha habido de la década de los finales de los 70 a la fecha una gran eclosión, por decirlo de alguna manera, de los talleres literarios. ¿Qué opinas de los talleres literarios? Yo creo que todo lo que estimule a leer y escribir es bienvenido. Yo creo que es mejor que se hagan a que no se hagan. Yo nunca he estado en uno, por tanto no te podría yo decir sus virtudes o sus defectos, pero te repito, es mejor que se hagan a que no se hagan, en primero. Y en segundo lugar, estoy seguro que para mucha gente es el único modo de acercarse a la literatura con gente que sabe. Porque tampoco se trata de llegar y decir, yo quiero escribir, o sea, por escribir te vas a convertir en escritor, como por pintar vas a ser pintor, o por juntar dos notas musicales eres compositor. ¿Alguien quiere comentar algo? Por favor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Julio César. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Julio César Ramírez. Vengo de la FES Aragón. Es una charla muy generosa. Mucho gusto también. Y bueno, mi pregunta es básicamente en el aspecto de el trabajo como autor, que ya nos ha mencionado un poco, pero quisiera yo andar un poco más en su estilo. ¿Cómo fue que lo encontró? ¿Cómo se dio cuenta de su estilo? Del estilo como autor, como escritor. Bueno, yo hace rato lo decía, y no nada más de pasada y en una contestación a Alejandro. Yo creo que se aprende a escribir escribiendo. Y yo creo que se define el estilo no buscando el estilo, sino encontrando el modo en el que uno se siente mejor y que cree que queda mejor expresado lo que uno quiere decir. Yo creo que eso se reduce con aquello con lo que se sienta uno cómodo y que crea que es el modo adecuado para poder expresar la idea, traducir en situación, el personaje, etc., y llevarlo a la página. Si empieza uno en el estilo y entonces recorre uno la historia de la literatura, la historia de la novela, y vamos a revisar los estilos, y entonces yo con qué estilo mejor me siento, yo creo que puede ser enormemente desorientador, y para mí, en mi modesta experiencia, es una pérdida de tiempo. Por eso, repito, el único modo de escribir es escribiendo, así de determinante en mi punto de vista. ¿Alguien más quiere comentar algo? Por favor. Hace ratito mencionó que creció leyendo cómics. De alguna manera usted se formó con esa lectura. ¿Cree que habría sido usted como es ahorita, si hubiera leído en vez de esos cómics, hubiera leído a Marvel o a la DC? Ahora, los cómics, tampoco era cualquier cómic, eran las leyendas americanas, las vidas ejemplares, eran más informativos que otra cosa. Pero en la generación que a mí me tocó crecer, no había una literatura infantil juvenil en nuestra contemporaneidad. Lo que leíamos nosotros éramos los autores del siglo XIX, principios del XX. Entonces, uno se, decía yo hace un momento, de exaltación romántica, leía uno Alejandro Dumas, el personaje el Conde de Montecristo, un personaje del siglo XIX. ¿Cómo se conectaba con un niño lector de los años 60, 70? Yo creo que ahora son mucho más privilegiados los niños y los jóvenes porque tienen una literatura cercana a la visión del mundo infantil que pueden tener, de sus propias necesidades, de su propio contexto, de su propio entorno. Por ejemplo, yo estoy seguro que a un adolescente haber leído, por decir algo, Harry Potter, pues yo creo que le despertó un tipo de imaginación distinta a la que leía uno cuando, o a mí la que me tocó leer para despertar la imaginación leyendo, no sé, los cuentos de Andersen o los cuentos de los hermanos Grimm. En esos cuentos, por ejemplo, uno puede encontrar ciertas pulsiones psicológicas permanentes, ciertos miedos, por ejemplo, ¿no? Ciertos
ciertos primeros descubrimientos de las cosas, pero no están ligados a los propios contextos, repito. Mientras que en la literatura actual sí. Cuando yo estuve con la culta, lanzamos un proyecto, se hizo unas colecciones bien importantes de literatura infantil y algunos de los libros me encantaba a mí leerlos. Me acuerdo Barco de Vapor, y no me acuerdo de otras colecciones. Yo decía, para mí los mejores críticos de esos libros eran mis propios hijos. Los veíamos juntos y yo decía, esto sí se conecta con este libro. Y le di una vez algo de Salgari al hijo y ya no se conectó nada. El Corsario Negro, o le di el, no sé, el Visconde de Bragelonne de Dumas, cero. Cambio mi hija, porque tiene 20 y tantos años, se lo di hace como 2 meses, estaba encargada leyendo. Yo creo que en ese sentido, los niños y jóvenes contemporáneos, independientemente de cuál sea el destino del libro, el camino del libro, si el libro electrónico, esa es toda otra discusión, hay lecturas y materiales narrativos mucho más cercanos a lo que es su mundo de lo que me pudo haber tocado a mí. Y Alejandro también, porque por supuesto. Siguiendo con esta charla, has hablado de algunos libros que has leído varias veces. ¿Tienes alguna opinión especial sobre las lecturas? Borges le daba especial énfasis a las lecturas. Decía que uno se apropiaba de los libros cuando los leía, era como los suyos. ¿Tienes alguna opinión especial? Mira, hay tantísimo que leer, pero también hay tantísimo que desechar. Que si ya tuviste el privilegio de hacer tu propia selección, tu propio decantamiento de cuáles son las obras que no solamente te gustan por la temática, sino que disfrutas su música, su ritmo, su sentido casi musical, podría yo decir, hay que estarlas leyendo y leyendo. No sé, digo, no se trata de venir aquí a la lectura, voy a comprar un libro 7 veces. Para leer lecturas eso, 7 veces, o La Paz, con sus 2000 cachos de 2000, depende de la edición, más de 2000 páginas, me he leído 3 veces. Y te puedo decir que han sido mucho más importantes para mí que si hubiera yo leído en medio 2 veces, ¿verdad? Unas 40 novelas o 20 novelas de 200 páginas cada una. Ha sido muchísimo más importante, porque entre otras cosas, cada vez la lees de modo distinto. Una cosa que luego me da mucha curiosidad es algunos libros que me impactaron en ciertos momentos de mi vida. Yo tengo la costumbre de subrayarlos y de anotarlos y de todo. Es leerlos años después. ¿Por qué me llamó la atención este párrafo? ¿Por qué me llamó la atención? ¿Por qué hice este comentario? Ya no tiene nada que ver. Y te das cuenta que lo que tú haces como lectura es una lectura absolutamente personal y muchas veces no literaria, sino ligada a tu experiencia existencial, a tu experiencia de vida. Y por eso te llama la atención encontrar cosas que marcaste que ahorita no tienen ningún significado para ti. Oye, y en esto de la lectura, escritura, ¿cuál habría sido tu experiencia más afortunada y también la más desafortunada en el mundo literario? Como escritor, esto es importante, fue fundamental, fue afortunado, y esto fue una cosa que ojalá no hubiera pasado. ¿Más como escribiendo o como lector? El mundo de las letras. Pues mira, en general te puedo decir que he tenido buenas experiencias por mi propio entusiasmo por la literatura, por los propios cargos que he tenido. Pues he tenido mucha vinculación con la gente de las letras mexicanas y mucha gente del mundo, de tal modo que te puedo decir que entre las grandes riquezas que he tenido es las que me han aportado muchas de estas gentes. En otros casos, muy pocos, y no solamente referido a los escritores, sino en general a los creadores, llegas a la conclusión que lo mejor de ellos es su obra, porque como seres humanos, la verdad, no vale la pena. No estoy diciendo que valgan poco, que valgan mucho, sino no vale la pena conocerlos. Si estás conociendo donde plasmaron lo mejor de ellos, que es su obra, ¿para qué perder el tiempo? Ahora, la mala experiencia literaria, ¿cuál es? Un libro que tienes una gran ilusión por leerlo
híjole, a las 30 páginas se me cayó el libro, y ahí yo, si ya, como ya tengo mucho tiempo que perder en la vida, el libro lo dejo. Lo cierro y lo guardo o lo regalo. Ya, me da exactamente igual. Pero yo ya la disciplina que antes tenía de leer hasta la última página, aun como donde estuviera yo durmiendo en el libro, incluso con obras importantes de la literatura, no estoy dispuesto ya a continuar. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar? A ver. Me dio mucha curiosidad cuando citaste las novelas modelo, que leyendo las tuyas uno puede incluir La presencia de Proust, de Marguerite Yourcenar, La guerra y la paz por la cuestión histórica, pero en cambio Bella del Señor me pareció más extraño. Me gustaría que nos contaras cómo llegaste a esa lectura. Es una novela extraordinaria, como has señalado, pero más secreta que las otras. Me da curiosidad cómo llegaste a ella. Sí, sí, cómo no. Mira, había un programa en la televisión francesa y que era esas cosas fantásticas de un país como Francia. Era el programa más visto en la televisión francesa y era sobre libros. Y se llamaba Apóstrofes. Y lo dirigía un señor llamado Bernard Pivot. En 1985 veo el programa dedicado completo a Albert Cohen. Primero, nunca nos dedicaba a un solo autor. Y es Albert Cohen hablando de ese libro. Me quedé absolutamente maravillado. Sobre todo de ver cómo en muchas ocasiones la personalidad del autor no tiene nada que ver con lo que escribe. Era un suizo, que no son particularmente alegres, no son particularmente divertidos, que llevaba 60 años de casado, en medio pudieron haber sucedido muchas cosas, pero llevaba 60 años, callado, muy estereotipado de lo que esperamos de un suizo. Y cuando empieza a hablar de su obra, ese hombre se empieza a transformar. Ya se cuenta que estuviera hablando, si hubiera revivido Don Juan, Casanova, qué sé yo, empieza a hablar del amor con un conocimiento. Tú dices, es que aquí hay dos cosas totalmente distintas. Una es la vida del escritor y otra es la vida biográfica de ese hombre que tiene un pasaporte, un acta de nacimiento, está casado y vive en el cuarto piso de un edificio en Ginebra. Entonces me despertó una curiosidad de ver cómo había esa dicotomía en el personaje, que dije, aquí debe haber una obra literaria absolutamente extraordinaria. Cae en mis manos la Bella del Señor y la empiezo a leer y me doy cuenta que a la tercera página empieza ya la pasión en toda su intensidad cuando el personaje le dice a ella que le da 3 horas. No, le dice, te pido que me dediques 3 horas, pero para que en esas 3 horas te pierdas de amor por mí, estés dispuesta a nunca dejarme y a nunca olvidarme. Ese suizo, cuadrado, aburrido, que estaba yo viendo en la televisión, y de momento verlo en esas páginas, iba yo en la página 3 y dije, bueno, no duermo hasta terminar. Y que prácticamente me pasó. Tuve un viaje a Madrid, en esa época estaba yo viviendo fuera, un viaje a Madrid que para mí era todo un acontecimiento. Pues mi viaje se redujo al cuarto del hotel porque no pude terminar la Bella del Señor. Entonces, para mí es uno de los textos más intensos porque lo puedo decir que los leí con mis ojos internos, no con mis ojos externos. Es un libro que no lo conecté con el mundo exterior, sino lo conecté con el mundo interior. Y creo que nada para conectar con el mundo interior como el amor. Entonces encuentra uno ahí todas las facetas, desde este enamoramiento hasta una de las últimas escenas en que estos hombres, que de alguna manera él se convierte en el judío errante, es ya casi los años 30, finales de los 30, ya cuando empieza
el antisemitismo, en que estos dos hombres ya han dejado todo en sus vidas para uno por el otro, y como una especie de diálogo que vuelva a hacer renacer en ellos el amor, empiezan a platicar sus historias de antes de conocerse. Y es a través de los celos como ellos mismos deciden hacer renacer su amor, como si fueran las últimas piedras o las últimas ramas de en una chimenea, y de momento ves que empiezan a florecer y sale el fuego, y esos hombres ya acabados por la vida, él ya está perseguido, etcétera, etcétera, se vuelven a conectar en una pasión impresionante. Entonces, pues esas cosas que son una lectura muy personal son las que me llamaron tanto la atención de la novela de Comics. Muy bien, por allá vengas que quería intervenir, ¿no? Bueno, para encaminarnos a la parte final de nuestra charla, Rafael, la pregunta con la que me gusta cerrar nuestras charlas es: ¿hay algún libro, algún texto, algún autor que sientas tú que realmente te cambió la vida, te cambió la percepción, te enseñó otra óptica del mundo? Yo te diría, esos 5 libros que te mencioné, La Guerra de la Paz, La Guerra de la Paz, el sentido de la muerte, por ejemplo, en una de las escenas que tiene La Guerra de la Paz, cuando está Andrei, que es uno de los personajes centrales, y está tirado frente a una rebul en la campaña, en la guerra en la batalla de Borodino, y está envuelto del estandarte del regimiento al que él pertenecía, con el águila imperial, y pasa Napoleón, y se detiene, y nada más dice: qué bella muerte. Eso me conmovió profundamente, porque te hace entender lo que es la muerte, lo que es la vida, lo que es la grandeza, y lo que era la visión de un hombre como Napoleón, en el que él entiende que en ese momento lo único válido en esa batalla es una bella muerte, y quiere decir todo y nada. No sé, y así en cada una de las novelas te podría yo decir. La del Gato Pardo me marcó muchísimo, como pudo haber sido las otras que te mencioné. Yo creo que cada quien tenemos nuestro propio canon. Yo creo que uno de los grandes placeres en la vida es formarlo y tenerlo siempre muy cerca. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias, Rafael, una vez más. Buenas noches. A nombre del Instituto de Bellas Artes, pues ya no es para